Ya. Recuerda lo que vimos la semana pasada de el método científico y campo de estudio de la biología. Bueno, ahora uno de los temas también introductorios es características de los seres vivos y niveles de organización. Este tema es básico para entender los organismos que vamos a estudiar luego, ya sea la célula, la clasificación de los seres vivos como la taxonomía, la botánica. Para tener en cuenta todo ello, primero tenemos que definir cómo definir un ser vivo, o sea, qué es un ser vivo y cómo se clasifican, o sea, los niveles de organización, desde la mínima unidad hasta la máxima unidad, que es el individuo como unidad. Primero la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos decir que algo está vivo? Para decir las características de los seres vivos, primero tenemos que decir qué es un ser vivo y cómo podemos distinguir lo vivo de lo no vivo. Parece obvio, ¿verdad? O sea, identificar algo que está vivo de lo no vivo, pero eso a veces con ciertos organismos es difícil de clasificar o definir si algo es vivo o no. Pero para eso existen lo que son las características que presentan lo vivo. O sea, hay características fundamentales que deben estar dentro o deben presentar todos los organismos para que sean considerados seres vivos. Por ejemplo, en el caso, aquí lo puse una roca, algo tan obvio, que es obviamente considerado algo no vivo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un virus que, por ejemplo, es un tema que vamos a ver más adelante? Los vivos son considerados, no son considerados seres vivos. Pareciera que sí, pero no son considerados seres vivos porque no presentan ciertas características de lo que es considerado como ser vivo o que esté vivo. Entonces, para definir entre cuando no tenemos la certeza de qué es un ser vivo o cómo podemos definir que algo está vivo o no, es que existen estas características de los seres vivos que deben presentarlo. Acá les puse una de las características fundamentales y básicas que deben presentar la mayoría de los seres vivos, mejor dicho, todos, para que sean considerados de esta manera. Entre una de ellas es el movimiento. Como su mismo nombre lo dice, el movimiento es una de las características que deben presentar los seres vivos, pero los movimientos pueden ser dentro del organismo, ya sea como el movimiento de las células, el movimiento dentro de la célula como las proteínas, o el movimiento externo, como es el desplazarse de un lugar a otro. Supongamos, por ejemplo, un animal. Un animal presenta un desplazamiento, presenta movimiento, ¿verdad? Supongamos las bacterias. Las bacterias dentro de nuestro cuerpo presentan movimiento, ¿verdad? Al igual que las células. Entonces, el movimiento es una característica inherente a lo que es considerado un ser vivo. Y ustedes se preguntarán también, pero las plantas, nosotros sabemos que las plantas son seres vivos, ¿verdad? Pero las plantas no se desplazan, la gran mayoría de las plantas no se desplazan de un lugar a otro, pero sí presentan movimiento, por ejemplo, en el desplazamiento de las raíces. Cuando ellos presentan, supongamos, agua, cuando requieren agua, pero el agua está, supongamos, a unos 2 metros de donde él está enterrado. Entonces, lo que hacen las raíces es tratar de buscar el origen del agua que ellos requieren, y para eso, ¿qué utilizan? Las raíces, ¿verdad? El desplazamiento de las raíces. Para esto, luego, un ratito voy a apuntar. Pueden apagar sus micrófonos y cuando pregunte participación, ahí pueden activar sus micrófonos para evitar la interferencia. Ya. Entonces, como ya dije, una de las características de los seres vivos es el movimiento, que va a estar dentro del organismo o fuera del mismo organismo para desplazarse de un lugar a otro. Entonces, otra de las características es la irritabilidad. Básicamente la irritabilidad es la acción frente a un estímulo o la capacidad para responder a estímulos. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de estímulos? Supongamos que a toda acción, nosotros sabemos que a toda acción hay una reacción, ¿verdad? Supongamos que tienes que una abeja te pique. Entonces,
Esa es una acción frente a nosotros. ¿Y cuál sería la reacción del cuerpo humano? Enfrentar todo este tipo de veneno que no es benigno, maligno mejor dicho, pero al igual se desata todo el sistema inmune. Entonces, esa sería una reacción. Entonces, ese sería uno de los ejemplos. Frente a una acción, hay una reacción, y esa sería la irritabilidad. Y esa también es una de las características básicas de los seres vivos. Frente a una acción, el ser vivo, ¿qué es lo que hace para que ser considerado un ser vivo? Presenta una reacción. Entonces, frente a estímulos, ya sean tanto externos como internos del organismo, va a aparecer una reacción. Otra de las características es el crecimiento. Para que sea considerado un ser vivo, tiene que presentar esta característica de crecimiento. Pero hay dos tipos de crecimiento. Crecimiento en cuanto a masa celular, y crecimiento en cuanto a número celular. Como sabemos, este crecimiento es la capacidad de los seres vivos para aumentar ya sea el tamaño y volumen. En tamaño, y se refiere a la masa celular, y el volumen se refiere a la cantidad, o sea, al número celular. ¿Y esto cómo podemos explicar? Por ejemplo, en la siguiente diapositiva vamos a tener unos ejemplos para tratar de explicar cada una de estas características de los seres vivos. Otra de las características para que sea considerado un ser vivo es la adaptación. La adaptación es el proceso por el cual un individuo se adapta a un medio ambiente en un tiempo determinado. Es un tiempo corto, o sea, no necesita pasar millones de años o miles de años para adaptarse. Supongamos que las personas que viven en Chimbote o las personas que viven en el norte del Perú están expuestas a altas temperaturas bajo el sol, ¿verdad? Entonces, ellos han tenido que adaptarse en un corto periodo de tiempo. Supongamos personas que han tenido que ir a vivir allá al norte y se han quedado por unos 5 años. Entonces, en unos 5 años ellos han terminado de adaptarse a esas altas temperaturas. Entonces, todo ser vivo también presenta esto, el tipo de adaptación frente a estímulos, en este caso sería el calor, que son permanentes, inconstantes, ¿verdad? Entonces, si un individuo presenta este tipo de adaptación, es considerado un ser vivo. Otra de las características es la reproducción, y esta es una de las características fundamentales y básicas para que sea considerado un ser vivo. Si un ser vivo no presenta reproducción, lo más probable es que no sea considerado un ser vivo, porque sabemos que para que la reproducción es para que exista la continuidad de la especie y para evitar la extinción. Y hay dos tipos de reproducciones que vamos a ver luego, que es la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción asexual es la reproducción en la cual solamente necesita del mismo individuo, no necesita de otro individuo. Y ese tipo de reproducción asexual también se le denomina fisión binaria. Este tipo de reproducción es en el cual obtenemos un individuo y a partir de ello tenemos dos, y luego a partir de esos dos tenemos cada uno otros dos, y así. En la reproducción sexual es la que comúnmente conocemos, que es en la cual se necesitan dos individuos. Entonces, existen en general esos dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Y esta es una de las características, como ya dije, fundamentales para que sea considerado un ser vivo. El otro es el metabolismo. Se refiere a las reacciones químicas que ocurren en la célula y con la participación de enzimas. Pueden ser de dos tipos, catabolismo y anabolismo. El anabolismo es a partir de compuestos simples, supongamos como en una planta, a partir del agua y de la luz, formamos resultados complejos, como es el oxígeno. Ese es el anabolismo. Y el catabolismo es que a partir de compuestos complejos, como supongamos la respiración celular, como el oxígeno, formamos compuestos simples. Entonces, este proceso de metabolismo también es una característica fundamental de los seres vivos para que sean considerados seres vivos. Y otra de ellas es la organización específica. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es la organización específica? Es la capacidad o la organización de los seres vivos. Supongamos cómo clasificar a un ser vivo, desde la mínima unidad como un átomo hasta la máxima unidad que es el individuo completo. Entonces, este tipo de organización o clasificación es también parte considerado de los seres vivos, y es una característica importante que vamos a explayarnos luego. Entonces, acá sí requiere de su participación. Recuerden las características: movimiento, irritabilidad, crecimiento, organización específica, adaptación, reproducción y metabolismo.
¿Qué creen que sea cuando vemos este tipo de imágenes? Una planta, el desplazamiento de las raíces y a un leopardo corriendo. ¿Qué característica inherente de los seres vivos creen que sea esta? Movimiento. Ajá, eso es una característica inherente. ¿Tu nombre? Pueden decirme su nombre para participar, para tomarlos en cuenta. Juan Diego Mis. Ya. Entonces, como muy bien dijo, es el movimiento porque algo obvio, supongamos, es el de los animales, pero en las plantas es difícil de verlo porque sabemos que no presentan desplazamiento. Pero eso sí ocurre en las raíces. Las raíces presentan todo tipo de desplazamientos con el objetivo de obtener los nutrientes. Entonces, otra, supongamos, en este caso, ¿qué característica inherente de los seres vivos creen que sea? Cuando tenemos girasoles, y saben que los girasoles siempre se mueven en dirección al sol. Si el sol está aquí a la izquierda, todos los girasoles van a mirar a la izquierda. Si el sol está en el centro, supongamos, todos los girasoles van a mirar hacia el centro. Si el sol está acá a la derecha, todos los girasoles van a mirar a la derecha. O sea, tenemos acá un estímulo, que es el sol, y una reacción, que sería el movimiento de las plantas. Luego tenemos otra, que es la intensidad de la luz. Frente a una intensidad alta de la luz, la pupila se contrae. Y cuando les ponemos a una intensidad de luz baja, la intensidad de la pupila se expande. Entonces, acá tenemos un estímulo que en este caso sería la intensidad luminosa y la reacción sería la dilatación y contracción de la pupila. ¿Qué característica de los seres vivos creen que sea esta? ¿Alguien alguna idea? Recuerden que tenemos estos: movimiento, irritabilidad, crecimiento, adaptación, reproducción y metabolismo. ¿Cuál creen que sea este segundo caso? Irritabilidad. Ajá, irritabilidad. En la irritabilidad, siempre frente a un estímulo hay una reacción, ¿verdad? ¿No? Entonces, acá el estímulo sería el sol, que frente a las distintas posiciones donde se encuentra el sol va a haber una reacción, que es la posición de los girasoles. Para el segundo caso, frente al tipo de intensidad luminosa, tenemos la dilatación de las pupilas. Entonces, esta es una característica también que se puede observar en los seres vivos, que es la irritabilidad, ¿verdad? Ahora otro tenemos la fotosíntesis. ¿Qué característica de los seres vivos crees que sea? Las plantas, por ejemplo, necesitan de nutrientes como es el agua, la luz, para formar oxígeno. ¿Qué tipo de característica cree que sean? Pueden levantar su mano, si no. Recuerden que tenemos este movimiento, irritabilidad, crecimiento, adaptación, reproducción y metabolismo. Movimiento no es. Irritabilidad tampoco. Adaptación, ¿puede ser adaptación? Metabolismo. No, cerca, parece homeostasis. En homeostasis es básicamente, ya, no lo mencioné aquí, homeostasis, no está, pero homeostasis es similar a adaptación. En este caso también la fotosíntesis también podría ser considerada metabolismo, porque es el proceso químico mediante el cual obtenemos oxígeno a partir de materias simples como es el agua y la luz solar, ¿verdad? O sea, también está bien. Debería ponerlo ahí, también metabolismo. Pero también es la homeostasis. La homeostasis se basa en el control o el mantenimiento de características bioquímicas de un organismo, ya sea frente a condiciones de temperatura, condiciones de agua. Supongamos otro tipo de ejemplo para homeostasis sería cuando un cuerpo humano está frente a expuesto a altas temperaturas, lo que hace el cuerpo que es sudar, ¿verdad? Al sudar estamos tratando de regular la temperatura del cuerpo. Entonces, también acá debería ser homeostasis y metabolismo. Entonces, acá otro ejemplo, ¿cuál sería? ¿Qué creen que sea? Ahí tenemos esta segunda imagen, son células, y esta imagen es masa muscular, que como ven primero es una masa muscular delgada,
y luego es una masa muscular gruesa o más amplia. En estos dos casos, ¿qué tipo de característica de los seres vivos creen que sea? Recuerda que quedan, bueno, metabolismo ya no puede ser, queda adaptación tampoco, movimiento tampoco, irritabilidad tampoco, hemostasis tampoco. ¿Cuál es lo que queda? Crecimiento y De desarrollo. todas estas características. ¿Cómo? Crecimiento. Ajá, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Yasmin Rume. Ya. Sí, es crecimiento. Recuerden que para crecimiento habían dos tipos. Un tipo era cuando había incremento de la masa celular y otro era cuando incremento del número celular. En este caso, el crecimiento de la masa celular, de la masa muscular, en este caso de los bíceps, es en cuanto a la masa, porque como pueden ver ahí, o sea, el número de células que está presente en nuestro organismo no va a cambiar. En este caso, el número de células musculares no va a cambiar. O sea, no es que aumente el número, o sea, se están multiplicando las células, no. Lo que hace es que mediante ejercicio simplemente este número de células aumenta su tamaño. Entonces, al aumentar el tamaño de estas células, encontramos un crecimiento, ¿verdad? Este es un tipo de crecimiento en cuanto a masa celular. Otro tipo de crecimiento es en cuanto a número de células. Y este número, en cuanto a número de células, es básicamente, o originalmente se da en el desarrollo embrionario, o en el desarrollo ya sea de infantil a adulto, ¿verdad? En este caso, ahí se da el crecimiento de número de células. Este crecimiento de número de células es en base a la multiplicación, ya sea la meiosis, en el caso de los seres humanos, o la mitosis, mejor dicho. Entonces, esto, como pueden ver, son ejemplos que representan muy bien lo que son las características básicas que debe presentar todo ser vivo. En este caso, por ejemplo, como ya les dije, creo, los virus no son considerados seres vivos porque no presentan unas cuantas de estas características para que sean considerados seres vivos. Ya, ahora vamos a ver los niveles de organización y esto es parte de las características de los seres vivos, que es el de acá, la organización específica. ¿Recuerdan? En la organización específica es básicamente que un ser vivo puede ser propiamente dividido en varios niveles, ya sea desde la mínima unidad a la máxima unidad, que es en total el ser vivo en general. Entonces, ¿cómo que podemos dividir eso? Y para eso hay una serie de subdivisiones que van de menor a mayor, y esos son considerados los niveles de organización. Y estos niveles de organización es parte de una característica de los seres vivos, pero se divide en otro tema. Ya, entonces, como niveles de organización, supongamos, en este caso vamos a tomar el ejemplo de los lobos marinos, ¿ya? En este caso, los lobos marinos, vamos a ir desde la mínima unidad a la máxima unidad. Los niveles, por ejemplo, tenemos el nivel subcelular. ¿Cuál creen que sea la unidad mínima de un ser vivo? El atómico, ¿verdad? O sea, todos los seres vivos se encuentran formados por átomos. El átomo es una unidad mínima de todo ser vivo, átomo. Dentro del nivel celular tenemos el atómico, luego tenemos el molecular. El molecular está formado por la unión de dos átomos o más átomos. En este caso, por ejemplo, este era un átomo de hidrógeno. Y en lo molecular, esto tenemos una molécula de carbono, de oxígeno, dos de oxígeno, uno de hidrógeno y un compuesto R. O sea, esto ya sería una subdivisión molecular porque estás compuesto por varios átomos, ¿verdad? Y entre uno de ellos es el hidrógeno. El otro tipo es el macromolecular. Las macromoléculas resultan de la unión de moléculas simples, o sea, moléculas como estas de acá, del compuesto COOH con el grupo R. Entonces, estos compuestos de molecular, la formación de estas varias moléculas va a dar a un complejo macromolecular. Y pueden ser resultados específicos como la unión de aminoácidos. La unión de diversos aminoácidos va a dar origen a las proteínas, ¿verdad? Entonces,
A partir de estas moléculas podemos dar origen a un compuesto más grande que es el macromolecular. Y todos estos tres se clasifica como el nivel subcelular. O sea, subcelular porque de la unidad mínima que nosotros tenemos en biología es célula. Y a unas unidades mínimas a las células es el nivel subcelular. Y de entre ellos se encuentra el atómico, molecular y macromolecular. Ahora vamos al nivel que, ¿sí les dije? Perdón, me faltó uno más que es el organular. Dentro del nivel subcelular también está el organular, que son las organelas. Organelas celulares como la mitocondria, los lisosomas. Y estas macromoleculares, por ejemplo, en este caso, esta imagen es de una proteína. Esta proteína forma parte de un compuesto organular de una célula. Por ejemplo, la mitocondria o los lisosomas también usan proteínas para su formación. Entonces, como a partir de un átomo de hidrógeno, luego de un aminoácido, este es un aminoácido, y la unión de varios aminoácidos forman una proteína. Luego la proteína es parte de un compuesto organular de una célula. Entonces, todo este es el nivel subcelular, atómico, molecular, macromolecular y organular. Luego viene el nivel celular, que ya es la unidad mínima de que estudia la biología, ¿verdad? La célula. Entonces, como ya vimos el nivel subcelular, que se subdivide en 4, ahora pasamos al nivel celular, que en este caso, como su propio nombre dice, es el nivel correspondiente a las unidades estructurales y funcionales denominadas células. De ahí podemos deducir el tipo de unidad de estudio de esta clasificación del celular, que es la unidad mínima, la célula. En este caso tenemos ¿alguien sabe lo que es? Una neurona, ¿verdad? Una dendrita. Entonces, esta clasificación es en base al nivel subcelular. ¿Recuerdan la anterior que era? Teníamos organelas, ¿verdad? Bueno, este tipo de organela era el núcleo de esta neurona. Entonces, el nivel subcelular está dentro del nivel celular, ¿verdad? Entonces, todo es en base a niveles, como desde una unidad mínima vamos llegando a una unidad máxima. Entonces, en este caso, el compuesto celular, en este caso la célula de la neurona, está compuesta por varios tipos de organelas. Luego tenemos el tisular. El tisular, como su propio nombre lo dice, es en base a ¿qué? A tejidos, ¿verdad? Pero tejidos de varias células. Entonces, una de las células, en este caso es el tejido de redes neuronales, por ende vamos a tener muchas neuronas, ¿verdad? En este caso, esta es una neurona y este es un compuesto en base a tejidos, ¿verdad? Entonces, después del nivel celular sigue el nivel tisular, que corresponde a los tejidos en este caso es parte del cerebro, que vamos a ver acá, que es el organológico. Luego del celular, del subcelular, celular y el tisular, sigue el organológico. Como su propio nombre lo dice, viene de órgano. O sea, el organológico es el sistema de unidad. Su sistema de unidad mínima son los órganos. Y los órganos están estudiados en base a tejidos, ¿verdad? Entonces, este tejido que vimos en el tisular anteriormente, venía solamente de una pequeña porción. Entonces, la unión de todos estos tejidos forma el órgano, ¿verdad? Luego tenemos el nivel sistémico. En el sistémico corresponde a todos los sistemas. Tenemos sistema nervioso, tenemos sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema esquelético. Entonces, este es el sistema esquelético, por ejemplo, pero la parte del cerebro, o en este caso en el cráneo, también es parte del sistémico. Entonces, el sistémico va a englobar a todo el resto anterior, ya sea el organular, tisular, el celular y el subcelular, ¿verdad? Entonces, luego del sistémico viene el individual. O sea, la unión de todos los sistemas, como ya mencioné, el sistema circulatorio, respiratorio, el sistema esquelético, va a formar lo que es el individuo. ¿Verdad? En este caso, el individuo vendría a ser el individuo tal cual, el lobo marino. En este caso, el individuo va a resultar de la integración de todos los sistemas, como ya mencioné, y de todas las subdivisiones anteriores que ya hemos visto. Luego uno pensaría que el sistema de organización queda ahí, en la formación del individuo, pero no. Luego del individual, ¿qué viene? La población. O sea, la aglomeración de estos individuos, de muchos de estos individuos, forma una población.
Y la población se define como la agrupación de una sola especie. Resulta de la integración de todos los sistemas que hemos visto del individuo, pero de un mayor número, ya no de un solo individuo, sino de muchos individuos, pero de la misma especie. Esta es considerada la definición de población, que es diferente a comunidad. Uno podría confundirse población con comunidad. En población solamente se refiere a los individuos, el número de individuos, pero de la misma población, o sea, de los lobos marinos. En cambio, la comunidad es el conjunto de poblaciones que habitan en un lugar. O sea, estamos hablando de conjunto de poblaciones, ya no solo de una población. Comunidad se refiere a muchas poblaciones. En este caso puede ser la población de lobos marinos, junto con la población, supongamos, de peces, junto con la población de algas. Entonces, comunidad es una aglomeración de poblaciones. Entonces, como ven, estamos yendo desde una unidad mínima, átomo, hasta unidades máximas, como es población y comunidad. Y cada una es parte de una. Luego viene el ecosistema. El ecosistema es la aglomeración de comunidades que viven interrelacionándose entre sí del lugar que habitan. Supongamos, una comunidad, supongamos, es el mar, ¿verdad? Donde está la población de lobos marinos, la población de algas, la población de peces. Y otra comunidad es la terrestre, donde están los animales terrestres. Entonces, el conjunto de esas dos comunidades vendría a ser un ecosistema. Luego de este ecosistema viene la biosfera. La biosfera ya es algo más general, que es el conjunto de la hidrosfera, donde estábamos hablando de la comunidad del mar, supongamos, de la litosfera, donde estábamos hablando de la comunidad de la tierra, por ejemplo, y de la biosfera, donde es la comunidad de la atmósfera en general. Entonces, el conjunto de estas tres vendría a ser la biosfera. Y bueno, y el conjunto de todas las biosferas vendría a ser o varios ecosistemas, porque este es un ecosistema de una biosfera de una parte nada más, donde están conglomeradas ya sea la comunidad del mar, de la tierra y del aire, pero la aglomeración de todas estas biosferas vendría a ser la ecosfera, que comprende en realidad todos los sistemas del planeta, ecosistemas del planeta. Entonces, hasta aquí podemos ver que existen varios niveles de organización, y acá están ya para resumidos. ¿Alguien recuerda? Del nivel subcelular habían 4. Después del atómico, ¿qué seguía? Comenzaba con M. Ajá, el molecular. Luego del molecular seguía, viene de este mismo nombre, del molecular. Recuerden, molecular eran los aminoácidos, supongamos. En este caso, el atómico era una molécula de hidrógeno, el molecular eran los aminoácidos, y el macromolecular, que sigue, ya lo dije, son las proteínas. Luego del macromolecular, en este caso, la unión de proteínas, que pueden ser otros compuestos también como lípidos, y todo eso, ¿qué forman luego? ¿Alguien recuerda? El organular. Ajá. El organular es no se vayan a confundir que es diferente al organológico. El organológico es en base a órganos y el organular es en base a las organelas de la célula, porque la célula presenta diferentes organelas, ¿verdad? Ya sea la mitocondria, el núcleo, el nucleolo, el lisosoma. Entonces, pero toda esa clasificación es subcelular. Luego del subcelular, ¿qué viene? Su propio nombre le dice, del subcelular, entonces seguirá él. Celular. Ajá. Luego del subcelular sigue el celular. Entonces la aglomeración de diferentes células, en este caso estábamos estudiando las células de la neurona. Luego de la neurona, ¿qué seguía? ¿Recuerdan la imagen? De la neurona pasábamos a una imagen donde había muchas neuronas. ¿Y qué formaban? Un tejido. Ajá, y el tejido se le denomina tisular. Tisular es representa a todos los tejidos. En este caso, la aglomeración de todas estas células vendría a ser un tejido que vendría a ser el nivel tisular, o sea, de los tejidos. Luego viene, ya lo dije, el organológico, o sea, la aglomeración de todos estos tejidos vienen a formar un órgano.
Luego del órgano que viene, o sea, la Sistema aglomeración de todos los lógico. órganos, Sistema lógico. ajá, por ahí, sistémico. Pero sí, se refiere a todos los sistemas. O sea, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema esquelético, y ya. Toda la unión de todos estos sistemas vienen de la unión de todos los órganos. Por ejemplo, en el sistema circulatorio está compuesto por el corazón, por las venas. Entonces, la unión de todos estos órganos vienen a ser el sistémico. Bueno, ya le dije, la unión de todos los sistemas es el individuo en general. O sea, el individuo viene de la unión de todos los sistemas o los sistemas básicos que ya mencioné, ¿verdad? Luego de un individuo que viene, o sea, tenemos un individuo, en este caso era el lobo marino. Y si tengo muchos lobos marinos, ¿qué vendría a ser? Comunidad. Población. Ajá, población. La población es básicamente el individuo, pero muchos individuos de esta misma especie, en este caso una población de lobos marinos. Cuando hablamos de poblaciones, no se olviden, estamos hablando de una misma especie. Luego de población, el conjunto de poblaciones, ¿qué vendría a ser? O sea, la población, supongamos, de lobo marino, la población de peces. Comunidad. Ajá. La comunidad viene a ser la aglomeración de varias poblaciones, ya sea de dos o más poblaciones. Luego de comunidad. Ecosistema. Ajá, ecosistema. La unión de todas las comunidades vendría a ser el ecosistema. Luego viene la biosfera y la ecosfera, que ya, el ecosfera vendría a ser ya de todo el planeta, ¿verdad? Entonces, esta es la clase de hoy. Hoy ya va a acabar el tiempo, pero les iba a decir que hay tarea, pero lo voy a subir al Google Classroom. Todos tienen acceso al Classroom, ¿verdad?